Hola, yo soy Mónica Gorgas y vengo respondiendo a una invitación a revisitar un lugar maravilloso de Córdoba, el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Este museo, que alguna vez fue la Casa de los Tejeda, que después fue convento y que fue organizado como museo por un personaje muy especial para mí, que significa algo en mi vida y en mi historia, porque aprendí mucho de él. Y me refiero al profesor Víctor Manuel Infante. Y no puedo dejar de recordar que conocí el museo un atardecer del año 1986. Creo que había algún acto en el museo, algo había, porque había bastante gente. Y Infante se acercó y me invitó, no me puedo olvidar, a conocer el camino al cielo. Y allí conocí el camino al cielo, que era la escalera con un ángel en el primer descanso de la escalera que da al coro, y tuve esa sensación realmente de que ese lugar tan especial, desde ese patio de los naranjos, en que parece que el tiempo está detenido, tenía esa sensación especial de que ese espacio era un espacio de transición entre el mundo externo y el mundo trascendente, ¿no? El mundo trascendente en donde las monjas de clausura deben estar rezando por nosotros de alguna manera, y que las podríamos vislumbrar a través de las mirillas de los lugares donde ellas se comunicaban con el mundo exterior. Recorrimos el museo, que era bastante distinto a como está ahora. Y por eso, hoy que me han invitado a revisitar el museo, no quiero hacerlo sola, lo quiero hacer con alguien. Y qué mejor que hacerlo con Infante. En realidad, esta idea la tomo de un libro precioso, un libro maravilloso, de un autor inglés que se llama John Berger, que tiene un escrito que se llama Aquí nos vemos. Y en los distintos capítulos del libro, él va visitando distintos lugares en compañía de personas muy importantes en su vida, pero que ya no están, que ya han pasado a otro mundo más trascendente. Y entonces hoy, que voy a revisitar el museo, lo voy a invitar a mi amigo el profesor Infante. Y me imagino, porque para eso está la imaginación y los museos son un mundo de la imaginación también, que entramos juntos. Entramos juntos y estoy esperando sus reacciones, porque, como ya lo dije, para mí y para muchos, más que un museo, esa era la casa de Infante, ¿no? La casa de él, porque así uno se sentía en la casa de Infante. Entonces le pregunto, ¿no? Y entonces me mira, y imagino que me mira y me dice sonriendo, bueno, esta que fue mi casa, hoy es un museo. ¿Y por qué me dice eso, profesor? Pienso que nos hablamos. Y él me dice, porque sí, porque los museos son los lugares que ya no son de una persona, sino que son de todo aquel que los visita y puede apropiarse de los significados que están detrás de cada uno de los objetos. Y ahí nomás me dice, qué buena idea haberlo puesto a San Pedro acá. Me hace pensar que él, que era el portero del cielo, está siendo como portero de este mundo a donde vamos a ingresar, que ya no es el de mi casa, sino el de un espacio con un nuevo lenguaje. Y pasamos por las salas, no puedo dejar de recordar lo que sentí en el patio aquella vez y que lo sigo sintiendo igual. Ese patio con ese olor a naranjas, en la que siento que todavía estoy como estuve y van a estar los que vienen después. Visitamos las salas y bueno, yo estoy un poco temerosa que ese nuevo lenguaje que implica una forma de exhibir el patrimonio diferente,
y que pueda chocarle al profesor Infante, porque claro, era, como habíamos dicho, su casa. Y no puede dejar de contestarme con esa bonomía especial que él tenía. Alguien dijo una vez de Infante, nunca habló mal de nadie. Qué importante, ¿no? Me dice, mire, mijita, qué contento estoy en esta renovación, porque renovarse implica seguir siendo. Si esto estuviera tal como estaba cuando yo lo dejé, no sería el mismo. La identidad implica eso, implica poder renovarse, poder usar nuevos lenguajes para mantener lo que se era. Y además siento, me dice, y yo coincido con él, que esta forma de exhibir los objetos religiosos los acerca a la gente. ¿Qué hay en las distintas formas de mostrar, en los pequeños carteles, en los colores? Algo que hace comprensible de alguna manera, o que por lo menos nos acerca a lo que intenta ser el arte religioso. Un camino para descubrir lo sagrado. Y a pesar de todo, seguir siendo un museo. Un lugar en la que ya no es más la casa mía, como diría Infante, ya no es la casa de Infante, sino es la casa de todos los que se acercan al museo, y religiosos o no, puedan sentir esa poética que hace que nos podemos comunicar con lo que está más allá de nosotros mismos. Pero no, la visita no termina acá, porque me dice, ¿y esa puerta que nosotros solíamos mantener cerrada? Bueno, le digo yo, vamos a ver las reservas visitables. La alegría de Infante cuando descubre que esas reservas visitables son donde todos los objetos están limpios, prolijos, ordenados, y hasta hay una persona trabajando en la conservación preventiva, siento que lo emociona. Pero más lo emociona a Infante, y para mi sorpresa de alguna manera, leer ese cartel donde está la misión del museo. Y lo emociona como me emociona a mí descubrir que hay alguien que está no solamente pensando en los objetos que se resguardan, sino en las personas para quienes esos objetos están destinados. Bueno, nos vamos contentos con Infante. Yo, orgullosa de que Córdoba tenga un lugar tan especial, que siga teniendo, y que a pesar del nuevo lenguaje y de las nuevas formas de mostrar, siga manteniendo esa poética tan especial que nos hace apropiarnos del patrimonio, pero al mismo tiempo sentir que hay una continuidad, que hay otros que vendrán después y a lo mejor con nuevos lenguajes nos descubren cosas nuevas de lo que nosotros somos en realidad. Bueno, muchas gracias por invitarme. He revisitado el museo en buena compañía y con mucho gusto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos en la puerta del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, como ya han visto en el cartel. Yo soy Nora Caligari, que he sido presidenta de la Fundación hasta el mes de mayo de este año, y que se nos encomendó la tarea de poner este museo al ritmo de los tiempos modernos. Esta puerta, como ustedes ven, nosotros la recibimos así. El museo estaba completamente cerrado. Durante 3 años estuvo cerrado. Habían comenzado una restauración interna, pero se demoró mucho, y la ciudadanía realmente pidió que se abriera este espacio. Por lo tanto, se nombró una comisión organizadora, que es la que le dio vida en estos 6 años al museo.
nosotros queremos ahora, antes de mostrarles la transformación realizada, que nuestro nuevo presidente nos cuente un poquito de qué se trata el museo muy brevemente, así damos paso a quien fue la gestora de esta transformación. Adelante. Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Ariel Bustos, estoy a cargo del Museo Juan de Tejeda, un museo que tiene 52 años. Nació el 8 de julio de 1968, justamente cuando se estaban realizando los festejos por el aniversario de fundación de la ciudad y abrió sus puertas por primera vez. Tuvo mucho éxito y por eso 2 años después ya empezó a funcionar de manera permanente. ¿Qué podemos ver en este lugar? Por un lado, un magnífico edificio de la época colonial, que es donde se aloja la colección, así que sus paredes, su arquitectura nos habla de ese pasado tan interesante y obviamente la colección es una de las protagonistas. Tenemos una colección de arte religioso de las más valiosas del continente. Aquí nos podemos encontrar con objetos que provienen de la Catedral de Córdoba, con objetos del monasterio de las Carmelitas Descalzas, también aquí de la ciudad, y con objetos donados por distintas familias y particulares de nuestra ciudad. La colección tiene alrededor de 7.000 objetos, pero en los últimos años, desde el 2013 hasta la actualidad, hemos recibido alrededor de 2.000 donaciones, así que podemos hablar de una colección de más de 9.000 objetos. Ahora los invito a recorrer el lugar quizás más bonito estéticamente del museo, que es nuestro patio, este patio colonial que ustedes ya pueden empezar a percibir, nos inunda con un silencio acogedor que producen sus paredes, sus muros muy gruesos y que aíslan todo ese ruido de estas grandes ciudades como Córdoba. Ese silencio ya nos predispone a una visita distinta por el museo para percibir no solo la belleza estética de la colección, sino todo lo que ustedes pueden ver. Esta presencia de plantas, de cítricos que nos inundan con aromas, con colores. Estamos justo en el momento de la floración de los naranjos, así que espero puedan al menos imaginar o sentir ese aroma tan exquisito. Alrededor del patio se organizan las salas. Es muy sencilla la visita al museo porque simplemente siguiendo el sentido de las agujas del reloj uno puede ir ingresando a las salas y encontrándose con la colección. Las salas también nos van a ir mostrando un poquito de la vida de las monjas carmelitas descalzas que habitaban este espacio, ya que es parte de su monasterio, y además la colección. Bueno, desde aquí tenemos algo increíble que es una de las mejores vistas panorámicas de la cúpula y la torre sur de la catedral, así que los dejo con esa imagen de Bueno, después de este breve recorrido por este hermoso espacio, muy querido para nosotros, por eso lo vemos más bello quizás, queremos decirles que cuando nosotros entramos esto realmente era un espacio selvático, estaba prácticamente abandonado, muchas de sus salas estaban totalmente deterioradas, pero además los directores de museos anteriores, de acuerdo a la época en que ellos estuvieron, tenían la idea de este museo maravilla, donde tenían que estar todas las piezas en exposición, había vidrios que cerraban estas galerías, entonces hizo toda la limpieza del espacio y buscamos a Celina Hafford. Si escuchan los pajaritos nos acompañan de maravilla. Buscamos a Celina Hafford como directora del museo y ella fue la que realmente, minimizando, maximizó toda la posibilidad de este espacio, donde realmente a través de una museología social y una museología con compromiso con la comunidad, se ha ido produciendo este bello espacio que hoy goza los cordobeses. Y en este momento le voy a dar paso a Celina porque realmente es ella quien nos va a mostrar cómo se produce la transformación. Muchas gracias. Cuando en el año 2013 me invitan a coordinar el proyecto de reapertura del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, nos encontramos con que muchas de las salas estaban completamente desarmadas por tareas de mantenimiento. Esto implicaba una oportunidad
y un desafío que nos animamos a asumir. Era la oportunidad de transformar completamente las narrativas de la institución. Conocíamos las prácticas que habían tenido las dos gestiones anteriores. La primera de ellas, correspondiente al profesor Víctor Manuel Infantes, que presentaba toda la colección a la suerte de una cámara de maravillas, propiciando el asombro, el encuentro, el descubrimiento por parte de los visitantes desde perspectivas mucho más íntimas y emotivas con el objeto. Y la siguiente, correspondiente al arquitecto Betoli, que organizó la colección por salas de acuerdo a las distintas escuelas estéticas, propiciando un lineamiento más clásico en la narrativa de la historia del arte. Nos parecía que, estando ya transitando el siglo XXI, con todas las complejidades de este tiempo nuevo que nos tocaba en suerte, era muy importante poder poner en evidencia esa diversidad de aspectos que movilizan y contienen y expresan el patrimonio. Para ello nos centramos en dos corrientes museológicas que nos parecían atinadas en las miradas con respecto al objeto dentro del museo. La primera, sin ninguna duda, fue la nueva museología, que hace el corrimiento del punto de atención del objeto hacia el sujeto, entendiendo al sujeto sobre todo en este visitante que se vuelve protagonista, pero también en los hombres y mujeres que interactuaron con aquellas piezas que hoy están en las vitrinas y que de algún modo son la materialidad que da cuenta de un pasado que realmente existió. Por otro lado, la museología crítica, que va a entender al museo como una construcción literaria, como una construcción narrativa, donde el objeto está puesto en contexto. Y ese contexto no es solamente la materialidad del resto de las piezas con las que comparte la habitación, en todo el sentido del habitar, sino también la narrativa que tiene que ver con las posibilidades de interpretación del pasado que se hacen desde un presente situado. Entonces nos parecía importante reconocernos como cordobeses, latinoamericanos, en un contexto global de determinadas características y ante un patrimonio que, si bien es un patrimonio de arte, es también un patrimonio de arte religioso, donde no podían quedar ajenos en las pregnancias de esa narrativa los propietarios y los administradores de este espacio, el Arzobispado de Córdoba como propietario y la Municipalidad de Córdoba como agente que vehiculiza la posibilidad de apertura. El tema de la interpretación era para nosotros probablemente el punto más central de la apuesta, porque es lo que nos ayuda a entender y a comunicar que el museo es aquella institución que habilita la expansión de los horizontes de comprensión. Entonces, bajo este paradigma, entendemos que el museo tiene que ser ese espacio seguro para tratar temas controversiales, para profundizar en temas en los que no fácilmente es llegar a acuerdos, pero sí donde se pueden dar el diálogo y el debate. Y en este sentido nos interesaba que el visitante fuera alguien que pudiera salir del museo con más preguntas que respuestas. Un lugar central ocupó en el diseño de todo el guión museológico y museográfico un aspecto que en un primer momento fue bastante intuitivo, pero que a lo largo de los años pudimos ir desarrollando y formalizando, incluso hasta ponerlo en palabras, que refiere a la noción de lo sagrado y lo sagrado ajeno. ¿Por qué nos parecía importante esto? Conocíamos también los breves estudios de público que tenía la institución. Habíamos notado que eran acotados a determinados segmentos de población y nos parecía importante que una joya patrimonial como esta pudiera tener interlocutores de los más diversos. La idea del sagrado refiere a la noción a partir de la cual todos nos reconocemos miembros de una comunidad que tiene determinados valores
y valoraciones, juicios y prejuicios también, pero sobre todo que comparte un marco de creencias que responde a una autodeterminación ética. Y así como todos somos parte de un sagrado, todos somos simultáneamente parte y compartimos muchísimos sagrados ajenos, de los más diversos. Esa relación se tenía que dar dentro del museo, porque nunca sabemos quién es el que entra, quién es el que mira, quién es el que pregunta o se pregunta ante la obra que tenemos en exposición. Esta idea, que conceptualmente es muy sólida y está fundamentada en varios autores, era muy difícil de llevar a la práctica. ¿Cómo materializábamos esto que nos habíamos propuesto? En ese sentido fue clave la presencia de la museógrafa Laura Dragonetti, que pudo interpretar cabalmente los criterios que fuimos planteando a lo largo de los encuentros y de todo el ejercicio de rearmado del museo. Pero además, un rasgo que me parece sumamente importante destacar es que Laura tuvo la capacidad de actualizar una identidad institucional preexistente. Nuestro propósito nunca fue cambiar el museo, sino trabajar sobre esa huella recuperada. La reapertura era recuperar una huella y en vista de eso es que fuimos trabajando. Los criterios que le planteamos a Laura fueron muy puntuales y muy pocos, pero de muy difícil cumplimiento. Le solicitamos que el espacio en el que funciona el museo, que es el primer patio, el claustro más antiguo del monasterio de Hermanas Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba, resguardara siempre el espíritu de esa casa monacal, que no se convirtiera en un lugar. Esto para nosotros era central. Por otro lado, le planteamos que todas las intervenciones que llevaran a cabo, poder cumplir con las funciones museales, tuvieran un carácter de mínimo impacto, pudieran ser completamente reversibles y también propiciaran una polisemia del espacio en sí. Finalmente, y quizás este sea el aspecto más complejo, le pedimos que la apuesta fuera una apuesta contemporánea. Como se hace en un edificio histórico del siglo XVII, conservado prácticamente en su totalidad como una joya de la arquitectura de la República Argentina, y con un patrimonio que escasamente supera el siglo XIX y tiene muy poquitas piezas del siglo XX, ¿cómo hacer que esa puesta en escena del museo, que ese diseño museográfico, ese diseño expositivo, resultara contemporáneo? Los criterios que le planteamos fueron que sobre todo no trabajara con colores típicamente de museos, que obviara el azul, el verde, el bordó, y como resultado aparece un color muy fuerte, un naranja que destaca, que se separa, que rápidamente se lee como algo incorporado desde el presente y que convierte o facilita ese diálogo desde códigos que podemos compartir en otros ámbitos fuera del museo, ¿no? Que son de mucha actualidad. El otro aspecto que hacía que la apuesta pudiera volverse contemporánea tenía que ver con el diseño expositivo a partir de un guión que fue elaborado con muy poco tiempo, pero que sí nos ayudó a haber tomado la decisión de que se tratara de un guión de dimensiones antropológicas. Algo que no suele asociarse a la exhibición de museos de arte, pero que nos parecía importante, porque si no, en un museo de estas características, la obra
muchas veces podía perderse en las dimensiones estéticas o estrictamente en las simbólicas. Nos parecía que había mucho más en juego, que la historia de la Iglesia también podía ser contada a partir de estas obras y que abordar la dimensión antropológica con todos los agentes que en ella participaron nos permitía también hablar de un derrotero de la historia social en la región. ¿Qué implica abordar la dimensión antropológica? Que van a estar presentes todos los actores sociales que participaron en relación con las obras que estamos exponiendo, aquellos que las solicitaban, aquellos que la tenían por destinatarios y todos los intermediarios. Tiene que ver también con pensar el objeto dentro de su absoluta polisemia, es decir, todas las dimensiones que ayudan a la interpretación de un objeto, que van desde la funcional, la tecnológica, la relacional, la comparativa, la estética, la documental, la histórica y muchas más. Es decir, un mismo objeto nos puede ayudar para entender un proceso simbólico, como para entender una situación económica o un acontecer social. Dentro de esta dimensión antropológica, un ejercicio clave fue cómo distribuir en este espacio, que no son grandes salas, sino que son pequeñas celdas o habitaciones de un monasterio convertido en museo, a un guión que tuviera un fluir sala tras sala. Allí fue importante pensar este patrimonio casi en nuevas categorías. Tuvimos que inventarlas, y no las inventamos en realidad, sino que las sacamos de una lectura de época que corresponde al periodo en que estas obras fueron realizadas, pero también tienen que ver con que les dimos a cada una de las salas nombres muy, muy poéticos. A mí esta parte me parece fundamental porque los nombres, que son por ejemplo de lo real y lo real maravilloso, de un nuevo arte para un nuevo mundo, fragmentos del paraíso o devociones personales, entre las otras muchas 14 salas que hay, tienen que ver con esa posibilidad de ser un nombre que no termina de afirmar aquello de lo que se trata. Es casi como cuando uno se sienta frente a la obra de arte y está en ese momento en que la obra se revela, se nos muestra y simultáneamente se nos esconde. Es esa posibilidad de la metáfora, no solamente en la obra, sino también en la forma en la que componemos el museo, casi como una obra también. Es esa posibilidad de que ante el vacío de aquello que no se termina de entender porque no queda explícito en lo que se dice, exista la posibilidad de que el visitante complete con su propio marco de referencias. Quiere decir que el transitar el museo es constantemente un transitar en diálogo, aunque el diálogo sea silencioso, aunque el diálogo sea íntimo y aunque no haya un intercambio de preguntas y respuestas. Es lo que a mí me gusta denominar la posibilidad de ampliar el tamaño del mundo. No es que estamos esperando al visitante para enseñarle, es que con la mirada del visitante y los aportes que como museo podamos hacer, ampliamos ese marco de comprensión en el que nos movemos. Otra de las cualidades que lo vuelven contemporáneo y que para nosotros fue muy importante es la forma en que están redactados y presentados los textos en el museo. Ningún texto tiene más de 250 palabras. Ninguna cartelería expresa estrictamente datos técnicos, ni todos los datos técnicos. Las piezas más importantes completan sus cédulas con alguna anécdota o referencia, ya sea las técnicas o los autores y demás. Es decir, vemos la obra, vemos el contexto de las obras, pero también tenemos la posibilidad de entrar a esos mundos íntimos de la obra como pieza biográfica que tiene su propia historia. Asimismo, otro aspecto que me parece relevante es que dentro de esta cartelería se organizó la información proponiendo distintos niveles de lectura.
todo dentro de estas 250 palabras que hablábamos al principio. Y esto lo que posibilita es que, en comprendido el código, luego de haber leído 1 o 2 textos, cada visitante puede elegir leer todo o no. Y sobre todo, lo que incorporamos de forma bastante creativa es un mínimo glosario que completa algunos de los textos curatoriales de las salas, facilitando la lectura y asegurando de algún modo un diseño universal también en lo intelectual, para que nadie quede fuera de ese derecho a la comprensión que debe propiciar el museo. El último aspecto, que fue probablemente el desafío más importante en el diseño del guión, porque también implica un desafío como equipo de trabajo en pensarnos en nuestras prácticas, en nuestros valores y nuestros prejuicios, fue un postulado que nos hace la Fundación del Museo, representante del Arzobispado de Córdoba, donde se nos pide que haya un espacio de oración dentro del recorrido. Nos parecía que esta condición de oración podía llegar a resultar muy invasiva para el visitante desprevenido, que el museo debe propiciar también el derecho a no participar de algo o a poder disentir de algo. La forma en que lo resolvimos fue presentar en la habitación de la celda una transcripción que replica la caligrafía de Santa Teresa de Jesús con el bellísimo poema Solo Dios basta. De esta forma es una mujer de su época la que entra en diálogo espiritual con los hombres y mujeres que están recorriendo este museo y que de algún modo son invitados también a una oración que para todas las religiones tiene profunda verdad, porque para cada una solo Dios basta. Y en el punto de identificación se obtiene entonces ese punto de conocimiento y reconocimiento del otro como alguien igual a nosotros que tiene derecho a pensar y a sentir del modo en el que le resulta más legítimo de acuerdo a su convicción. Para terminar, lo que quisiera decir es que el museo es siempre un proyecto inacabado, el museo es siempre una institución en proceso de estar siendo, y es en el contacto con los visitantes que el patrimonio alcanza siempre su presencia y su pregnancia más importante. Y uno de los encantos que tiene la experiencia de visita al museo es que cuando uno entra en las salas se encuentra con el perfecto equilibrio entre la colección y lo que ella nos puede contar, la función que tenían las salas en otros momentos de la historia de este edificio, primero como casa de familia y luego como monasterio, es decir, que se le da lugar también a esas voces de esas personas, de esos momentos históricos, pero también a los artistas, a los artesanos detrás de cada objeto de arte religioso. Y así es como podemos encontrarnos con trabajos realizados por artistas o artesanos locales o por los guaraníes en las misiones jesuíticas o por artesanos afro o exquisitos trabajos realizados en Europa. Pero sin lugar a dudas la sensación de viaje en el tiempo, de encontrarnos con nuestras raíces, con ese pasado que es común a todos, completa la experiencia de visita y contribuye a reafirmar nuestra identidad colectiva. Nosotros realmente nos planteamos generar actividades que realmente permitieran a la gente apropiarse de este espacio y gozar de la belleza, como nos dice Francisco, que es el camino, la belleza como camino para crear una nueva humanidad, ¿no? Entonces nosotros
aparte de las actividades que programamos con distintas artistas contemporáneas para que realmente también se acerquen al museo de una manera nueva y se acerquen los jóvenes de una manera nueva, artistas que hicieron un trabajo realmente de diálogo de nuestras obras con las obras, con sus propias obras, digamos. Y luego también hicimos diversas actividades con coleccionistas de arte religioso de Córdoba, que no se crean que son solamente personas mayores, también hay gente joven que le encanta el arte religioso, no necesariamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista del arte, pero realmente hicimos distintos eventos donde pusimos en diálogo y distintos conversatorios que nos permitieron y le permite a la comunidad irse apropiando de este espacio. Nosotros, como Museo de Arte Religioso de la Diócesis de Córdoba, también nos propusimos cómo generar en cada uno de los vecinos que nos visitan e invitarlos a que participen, que descubran su propio sentido de trascendencia. No importa qué religión sean, pero sí que descubran que el hombre está llamado a trascender, digamos. Y para esto hicimos dos actividades que fueron muy importantes, aparte de las actividades propias del museo, como son los conciertos, como son distintas conferencias y demás. Hicimos dos actividades que nos han resultado gratas y que la población las recibió con mucho cariño, digamos, que es Cine para el Alma y Arte, Silencio y Palabra. Cine para el Alma fue la posibilidad de poder elegir obras de arte del arte cinematográfico para ir incorporando, digamos, dentro del museo los nuevos lenguajes del arte y películas realmente que nos llevaran a un planteamiento ontológico, digamos. Estas propuestas no eran películas religiosas, sino películas que trataban temas existenciales. La respuesta fue magnífica. Y la otra actividad que realmente creemos que ha sido un acierto fue Arte, Silencio y Palabra. Arte, Silencio y Palabra consistió en invitar a gente de la comunidad a un día de gozar del arte en el silencio de nuestro museo y en la palabra de distintos artistas contemporáneos, escritores contemporáneos, y luego finalizar con la palabra, digamos, con mayúscula, ¿no? Lo más interesante de esto es que mucha gente se acercó al museo no sabiendo de qué se trataba y se fue impactada por la posibilidad que tiene la gente común, la que circula por la calle, de gozar de una obra de arte y de entrar a estos espacios que por ahí parecen espacios sagrados y solamente para algunas personas. Y acá quiero contarles la experiencia con unas señoras de una de las villas más difíciles de Córdoba que vinieron a esta experiencia y cuando terminamos la jornada, que eran 3 horas, son 3 horas más o menos, nos decían que era la primera vez en su vida que contemplaban una obra de arte, que nunca pensaron que eso era para ellas ni que la obra de arte les iba a llegar a ellas, y era la primera vez que gozaban de un silencio gratuitamente, de un silencio acogedor, de un silencio que las envolvía, de un silencio que las hacía descubrirse como personas. Y sobre todo nos agradecieron profundamente la posibilidad de un espacio al que nunca se hubieran atrevido a entrar y que entraron de esta manera sencilla con un montón de gente, porque la verdad que en estos espacios se dan desde especialistas en arte que han estado hasta esta gente sencilla. Y yo creo que este es el valor de abrir nuestros museos con nuevas colecciones, con diálogos entre la colección nuestra y la realidad circundante. Y yo creo que este es el gran acierto de poder decir la comunidad
Estas señoras que jamás pensaron que este lugar es de ella, ahora este lugar es de ella. Ahora pasan por el frente de este lugar, las pocas veces que pasan, pero saben que acá han gozado, han disfrutado y que pueden disfrutar. Bueno, agradecemos a la museóloga Celina Hafford por toda su colaboración y testimonio en la realización de este video, y a todos aquellos que colaboraron con nosotros, no solo en el video, sino también en la edición. Cuando puedan, los invitamos a venir y recorrer cada una de estas salas. Mientras tanto, pueden visitar nuestras redes y nuestra página web www.museotejeda.com, y yo me despido desde este lugar que contiene nuestra obra más icónica, que es esta pintura cusqueña que representa la huida de Santa Teresa Niña a tierra de moros en busca del martirio. Cuando puedan, se las recomiendo, vengan a conocer.